Mira, canijo, pegando tiro, mira, por allí también los que son los caracoleños. Mira, estos son los naranjeros, mira. Mira, los naranjeros son los que están pegando tiro aquí, mira, al aire. Mira. Un rifle. Es un rifle, mira. Madre la que se ha liado Dani y yo en 2 minutos, pues mi madre me sale. ¡Wow! Esa buena, cuñado. Escucha, metralleta, Dani. Escucha esto. Mira. Y yo, mira. Y yo, eso no es normal ya, ¿eh? Eso ya son AK-47, ¿eh? Cállate, no. Y yo AK-47, Dani. Mira. Y yo, quitaros del medio, que abajaros. Que se puede ir una bala. Y yo, abajaros para abajo. Llama a los tíos. ¿Has visto las balas aquellas de la AK-47, hermano? Pues aquí te lo voy a dejar, ¿vale? Aquí voy a estar escuchando la feria de abril. Madre mía, Dani. Gente guapa, gente bonita, gente preciosa, harlowesas, ¿qué tal? Muy bienvenidos otra semanita más. Vamos a hablar de algunos de los barrios más peligrosos de España. Debo agradecer desde ya a Marisoletilla y a Kaiser, que me han ayudado en tal cometido, y por supuesto pues a Miriam. Hablaremos de sus orígenes y si lo sabemos, cómo han llegado a ser tan peligrosos, cómo están hoy, si son seguros o no. Y bueno, pues como decía, para relajarnos de tanto lugar peligroso, lo tendremos el top de Miriam, que es sobre las ciudades más aburridas del mundo. Y como es habitual, nuestras historias tróspidas, agarraos que empezamos. Esto es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Oh, that fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Gente guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? ¿Pinta interesante el tema o qué? Como siempre digo, ¿vale? Esto es algo para picar la curiosidad, no esperéis un documental mega extenso. Vamos a empezar con La Mina, en Barcelona. Pues esto es La Mina, un barrio de Sant Adrià de Besòs, aunque realmente está más cerca de Barcelona que del propio centro de Sant Adrià. En el año 1959, las autoridades franquistas aprueban el primer plan parcial de La Mina. Se expropian entonces muchos terrenos para hacer pisos, para alojar a parte de los inmigrantes que iban llegando por oleadas. Se aprueba el plan de suspensión del barraquismo de la ciudad en 1961 y esto supone la llegada al barrio de 5.000 chabolistas más del campo de La Bota, del Somorrostro y de Montjuïc. De esto hablamos además en nuestro programa sobre el cine kinky, así que hay un poquito más de información sobre eso, como pues, los orígenes del cine kinky, pues que está muy ligado a La Mina. Ahora hablaremos de eso también. Perdona por la calidad de esta imagen, pero es que está sacada de un vídeo viejunísimo, pero es lo que he encontrado de esa época. En el 68, el Patronato Municipal de la Vivienda empieza las obras de urbanización en el barrio de La Mina, y un año más tarde ya se habían construido los primeros bloques de pisos, que ocuparían 552 familias. Se construye entre el 68 y el 72 la primera sección de la nueva parte del barrio, del nuevo barrio, conocida actualmente como La Mina Bella, La Mina Vieja, con varios bloques de 5 pisos de altura y un bloque enorme de 12 pisos. Y al lado de las vías de tren, ya en el 72, se inicia la construcción de la Mina Nova, la Mina Nueva. Barrio construido prácticamente a contrarreloj, con materiales baratos, sin servicios básicos, compuesto por 5 bloques de pisos grandes de 10 alturas y uno de 8. Son 2.129 nuevas viviendas y son ocupadas por, de nuevo, familias barraquistas de inmigrantes, familias también de etnia gitana, dando lugar también a lo que hemos mencionado antes, ¿no? El chabolismo vertical. El barrio no tiene ni ambulatorio, ni escuelas, ni institutos, y eso que ahí vivían más de 15.000 personas. Muchas calles estaban sin asfaltar, sin urbanizar, hasta que en el 73 se construye el primer colegio y en el 75 el primer dispensario médico. Y era un barrio razonablemente tranquilo, pobre, pero razonablemente tranquilo,
barrio hasta que a finales de los 70, principios de los 80, pues ya sabéis, la droga empieza pues a hacerse fuerte en Barcelona y más concretamente, pues esto ocurre pues más y peor en barrios marginales como era en ese momento y ahora casi, ¿no? El barrio de la Mina y Campo de la Bota, que estaba al lado. Iban a la par en cuestión de delincuencia, con las consecuencias de la delincuencia pues que llevarían a la cada vez más mala fama del barrio. Con el paso de los años, la Mina tiene ese estigma de lugar a evitar, de barrio peligroso, especialmente, como hemos dicho, a partir de la década de los 80. En el tráfico de drogas, principalmente la heroína, pues se apodera de la calle. Esto, lo de la heroína en los 80 fue una auténtica locura. No hay inversión adecuada, la poca que hay es, pues eso, no va donde tiene que ir. A esto se suma la casi total indiferencia de las instituciones, de las administraciones. ¿Esto qué hace? Pues deteriorar todavía más un barrio que ya estaba hecho una mierda. Suma esto la delincuencia, los problemas de convivencia propios de un ambiente así, la marginalidad que eso provoca. Esto pues incrementa todavía más esa sensación opresiva de peligrosidad, de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Esto se refuerza también todavía más a su vez por la llegada de más nuevas familias que venían en condiciones precarias. Ha habido en la Mina protestas por parte de los vecinos que piden mejores condiciones de vida y con películas como Perros Callejeros retrataron el barrio de esa manera, dándole más mala fama. Ya se percibía por parte del público como un lugar malo y hablamos del cine kinky, cine que triunfaba en la década de los años 70 y 80. José Antonio de la Loma estaba a puntito de rodar Perros Callejeros y a los vecinos de la Mina no les hacía ninguna gracia. ¿Por qué? Pues porque eso iba a consolidar todavía una peor imagen del barrio, ya peor de lo que estaba. ¿Qué pasó? Pues que al final se grabó la peli y la Mina se convirtió ya en el arquetipo de barrio supermercado de la droga o como lo quieras llamar, donde estaba todo el trapicheo y toda la mala gente. Era un barrio que nada más nacer ya estaría prácticamente sentenciado a pesar de los esfuerzos de los vecinos. Sigue estando ese problema de la violencia, de la droga, aunque ahora en menor medida. Y ya que hablamos del cine kinky, cabría nombrar a Juan José Moreno Cuenca, alias El Vaquilla, que aunque no vivía estrictamente en la Mina, sino en Campo de la Bota, que estaba al lado, sí que tenía como cuartel general el barrio de la Mina y desde ahí organizaba sus historias. Y ya de paso que hablamos de uno, pues hablamos del otro. Ángel Fernández Franco, alias El Trompetilla, que luego pues se le apodaría El Torete por la fama que cogería con las películas estas, Perros Callejeros, que tampoco era de la Mina, pero al igual que el otro tenía su cuartel general ahí y organizaban todo desde ahí, entre la Mina y Campo de la Bota, que era donde se repartían los botines y donde dejaban o quemaban los vehículos que robaban para dar los golpes. Se acumulaba, ¿no? El barrio iba teniendo cada vez peor fama, ¿no? Con cosas así, tú ves sumando. Cabe decir también que esta gente por lo menos no robaba ni en el propio barrio ni en los barrios colindantes. Estos robos dentro del barrio ya vendrían después por parte de ladrones pues no conocidos, de delincuentes no conocidos, mayormente pues por temas de estar enganchados a la heroína y que pues robaban a cualquiera que se les pusiera delante. Aunque sí que es verdad que es un barrio conflictivo, sobre todo por las reyertas, clanes y familias y tal, tampoco es tan fiero el León como lo pintan. Esto es de junio de este año, que hubo jaleo. El nieto del patriarca en ese momento, patriarca se llamaba el tío Cristina, era bisnieto del tío Manolo, pues habría asestado sobre las 2 de la madrugada de un martes una puñalada a un miembro del clan de los Perejiles tras enzarzarse en una discusión. Nos cuenta Marisoletilla algo que pasó que nunca trascendió, y es que en 1988 un chico fue asesinado y descuartizado por los hermanos de una menor que lo había acusado de violación, y poco después se descubrió que la denuncia era falsa, que se lo había inventado porque el chaval no quería nada con ella. O sea, ese es el tipo de realidad que te puedes encontrar perfectamente en un sitio así, aunque claro, con el tiempo pues estas cosas con un poco de suerte se van suavizando. En los 80 pues aquello era como era. Y nos dice también Marisoletilla algunas anécdotas. Dice, para empezar, cuando fueron los primeros vecinos a los pisos de la Mina, venían de chabolas y tenían animales que subieron a los pisos.
negocios. Vendían todo el hierro y metal que encontraban, incluidas las puertas de los ascensores. Entrar en aquellos portales daba miedo. Aparte de por los sucios y destartalados que estaban, te tiraban bolsas de basura y hasta excrementos por las ventanas que daban al patio de entrada a los portales. Otra anécdota fue en los años 90, cuando se supo que Barcelona iba a ser sede olímpica. La mina no era un barrio bonito para enseñar, para lucir, así que intentaron derribarlo y no tuvieron bemoles. Cada vez que entraba la policía con las grúas, les tiraban desde las ventanas macetas, martillos y todo lo que pillaran. Durante mucho tiempo ni la policía se atrevía a entrar al barrio, les tiraban literalmente hasta excrementos. Ahora la mina ha cambiado mucho, ya es más segura, no es aquel barrio sucio dejado de la mano de Dios y con su propia ley. Sí que hay conflictos, pero ya son peleas de clanes gitanos que, aunque son esporádicas, pues claro, son muy llamativas por la violencia. Hoy en día, pues un barrio todavía con una reputación algo difícil de cambiar también, pero bueno, ahí están las plataformas, los movimientos vecinales que siguen haciendo cosas, haciendo buenos intentos por mejorar la calidad de vida, las condiciones de vida del lugar. Ahora mismo tiene algo más de 10.000 habitantes, una densidad altísima y tiene muchas viviendas vacías. Se han hecho varias inversiones para intentar transformar un poco el barrio en varias ocasiones. Los problemas estructurales siguen ahí, la convivencia sigue siendo difícil, aunque se ha suavizado un poco, sigue ahí el tráfico de drogas, sigue la delincuencia. Las asociaciones vecinales han intentado reactivar el tejido social y económico, pues para que este lugar, para que la mina deje de percibirse como un sinónimo de peligro y se convierta en un sitio que tenga de verdad oportunidades reales para los que viven allí. Pues nos vamos a Sevilla, a las 3.000 viviendas, que aunque realmente no es un barrio oficial en el sentido estricto de la palabra, son varias barriadas del polígono sur de Sevilla. Son Paz y Amistad, Antonio Machado, Martínez Montañés y Murillo, entre otras. Este barrio, llamémoslo así, se concibe en el 68 como un proyecto de vivienda social. Se acaba de construir en el 77 y en un principio iba a servir para albergar a familias que venían de asentamientos chabolistas, pues como en el caso que hemos hablado de la mina. En este caso venían de la Corchuela y el Batie. Bueno, y así como gente pues sin demasiados recursos que simplemente buscaba pues mejorar su calidad de vida, ganarse un poco la vida. Que esa era la intención inicial, era mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Pero pronto se empezó a considerar un ejemplo de chabolismo vertical. En pocos años los edificios ya estaban hechos polvo, con un deterioro extremadamente visible. Dejó de haber servicios básicos como agua caliente, electricidad, ascensores. Todo esto dejó de funcionar por una, falta de mantenimiento, y dos, robos de piezas. Robaban los motores de los ascensores y demás. Desde entonces, pues un foco de problemas sociales. Normalmente ha recibido escasa atención por parte de las administraciones, hasta bien lo sabemos recientemente. Ya veis el Percal cómo está, una de las zonas más conflictivas de Sevilla, y no es raro buscar noticias y encontrarse siempre con episodios de violencia, tiroteos, de tráfico de drogas. En concreto, algunas de las barriadas más peligrosas de las 3.000, como Martínez Montañés, también conocida como Las Vegas, o las 624 viviendas, pues ha sido el escenario de altercados bastante bestias, bastante graves, desde reyertas con la propia policía o entre familias hasta incautaciones de armamento militar, literalmente, incluyendo fusiles automáticos y subfusiles UCI. O sea, se las gastan fuerte aquí, pues se la ha conocido siempre por esto. Pero a pesar de ser este escenario de violencia recurrente, también tiene cierta riqueza cultural dentro, concretamente, del ámbito del flamenco. Hay muchos artistas de flamenco de renombre, como Raimundo Amador o bueno, su hermano Rafael Amador, pues que salen de ahí, de las 3.000. Y eso, claro, le da... Hay un contraste raro, ¿no?, entre el talento musical, que a veces sale de ahí, con cómo es el lugar. Y en cuanto a la actualidad, hoy en día ya veis cómo está la movida. Esto es de hace nada. Sigue siendo un barrio muy castigado por la delincuencia, por la marginalidad, y aunque hay esfuerzos por mejorar la calidad de vida, el problema base, los problemas estructurales siguen ahí. De hecho, el tráfico de drogas sigue siendo la actividad principal que se realice ahí. Y por eso decía que ahora ha recibido algo más atención, al menos mediática, pues por el tiroteo que ha habido hace poco. Ahora veremos el vídeo. Pues de nuevo se habla de recursos, de nuevo se habla de hacer frente a la situación, pero también se habló en su día y tampoco se hizo gran cosa, así que... Pero por poner una nota positiva, asociaciones de vecinos que hacen proyectos sociales, están intentando regenerar la cosa desde dentro, están intentando ofrecer un camino viable, sano a los jóvenes, intentando que el barrio reviva. Queda muchísimo por
por hacer. Esto se cimienta en parte también sobre la cultura flamenca, sigue siendo un pilar de identidad allí y es cultura que se intenta transmitir, intentando quitar ese halo de marginalidad o de delincuencia. La Cañada Real. La Cañada Real es un tramo de algo más grande que es la Cañada Real Galiana, que era una vía pecuaria antiguamente que se utilizaba para que los pastores pasaran rebaños a otras regiones de España. Vamos, la transhumancia. Estos caminos que datan de la Edad Media y el tramo en concreto que pasa por la Comunidad de Madrid se convirtió en un lugar bastante chungo, frecuentado por gente turbia. Se fueron formando una serie de asentamientos ilegales con los años, ya que ello pues bueno, pasa que en los 60 se modifica la ley y se permite la instalación de huertas, de pequeñas construcciones, de pequeñas viviendas para el descanso de los pastores y para almacenar herramientas. Esto pues eran poquitas inicialmente, pero ¿qué pasa? Van pasando las décadas y va creciendo un montón el número de estas edificaciones ilegales y esto se descontrola. El sitio se transforma en un conglomerado de chábolas, de casas, cada una un padre y una madre, incluso algún bloque de pisos tal, que abarca unos 15 kilómetros a través de varios municipios como Madrid, Coslada, Rivas Vacia Madrid y Getafe. ¿Y por qué es peligrosa la Cañada Real? Se le conoce precisamente por el índice tan alto que tiene de marginalidad, de peligrosidad, por las condiciones de vida extrema que se viven allí. No hay infraestructura básica, no hay servicio de salud, no hay agua potable, no hay ningún tipo de saneamiento, así que ya os podéis imaginar que allí tiene cólera gloria. Todo esto crea un entorno que ya no solo de marginalidad, sino también de insalubridad. La densidad de población allí es altísima y se construye sin parar ilegalmente. Claro, al no haber una planificación, digamos, urbana eficaz, dificulta mucho el acceso a los servicios de emergencia o que intervengan las autoridades. Eso podría ser perfectamente un laberinto de noche. Y hay un sector, en concreto el sector 6, conocido popularmente como Valdemín Gómez. De este se dice que es especialmente peligroso porque ahí operan redes de narcotráfico y redes de crimen organizado. Es uno de los mayores centros de venta de drogas en todo Madrid. A estos negocios se asocia un tipo de violencia que pondría en riesgo a cualquiera de ser ajeno y además de los propios residentes. Las peleas son frecuentes, te puedes imaginar si la policía ni siquiera entra. En otras zonas de esta Cañada Real hay más viviendas construidas también de forma muy precaria, pues cualquier construcción de estas se puede derrumbar y claro, esto también pone en peligro la vida de la gente. Esa combinación de pobreza, de falta de oportunidades, de desprotección social, de indiferencia de las autoridades, y esto lo que hace es repetir y perpetuar este ciclo de violencia una y otra vez. Esto sigue siendo un supermercado de la droga, da igual las redadas que hagas. Salubridad, la inseguridad, la vulnerabilidad social afecta también a muchos menores de edad que viven en condiciones muy precarias en esta zona. No tienen ningún tipo de garantías ni de protección contra, por ejemplo, el abuso infantil o la desnutrición o que los exploten trabajando o cualquier barbaridad. ¿Cuál es la situación de la Cañada Real hoy en día? Sigue ahí, sigue creciendo. Hay ahora una relativa variedad, diversidad de viviendas que van desde chabolas improvisadas hasta esta especie de chalet que te puedes encontrar por ahí, por supuesto, construido ilegalmente. La situación y la expansión de los asentamientos va tensionando cada vez más las relaciones de los municipios que están afectados por esto. Madrid, Coslada y Rivas Vacia Madrid han tratado de buscar alguna solución para regularizar todo esto. Lo que se ha hecho ha sido considerar la zona no apta para la transhumancia, lo que ahora de facto lo convierte en un terreno urbanizado ilegalmente. Y esto permite que el ayuntamiento tenga cierto grado de control, pueda asumir el control sobre ese territorio. Por lo visto se está intentando censar a la gente que vive allí, contabilizar los habitantes y evaluar las condiciones de las viviendas para ver qué es lo que se puede hacer, pero las condiciones de las viviendas pues mal. Se han intentado llevar a cabo diversas iniciativas, las corporaciones municipales de los municipios afectados, y se está debatiendo si derribar las viviendas o legalizar algunas que cumplan con ciertas condiciones. Rivas Vacia Madrid propone que se convierta la zona en un espacio verde directamente. Todavía está un poquito incierta la cosa.
Lo Campano está en Cartagena, conocido inicialmente como San Isidoro de Lo Campano. Es un barrio de Cartagena en la Diputación de Santa Lucía. La historia de Lo Campano empieza con el hallazgo muy importante de los manantiales de San Francisco en 1577, situados en el barranco de Orfeo. Y aunque no se canaliza el agua hacia la ciudad hasta el siglo XVIII, se convierte obviamente en un recurso básico para que ésta se desarrolle. Y claro, pues este desarrollo, pues creando la ciudad y al final pues se va creando el barrio, que se forma en la década de 1950, cuando en Cartagena ya había una escasez grave de viviendas y que además existía la necesidad de reubicar a las personas a las que había afectado las inundaciones recientes y frecuentes de las cuevas del Tajo. A partir del 56 se empiezan a construir las primeras viviendas y en 1962 vendrían nuevos alojamientos para gente que vivía en condiciones precarias, pues como hemos mencionado, en las cuevas de Lo Campano Viejo. Y este barrio surge como un parche, una solución para aliviar al menos temporalmente esta carencia habitacional que había, pero claro, la ubicación, si las condiciones de vida ya eran problemáticas desde el principio. ¿Por qué es peligroso realmente? Se le considera peligroso principalmente por la localización donde está, que está muy apartado del centro de la ciudad. Las condiciones de vida de sus habitantes vienen marcadas no solo por eso, sino por estar rodeado de industrias contaminantes. Y además es un lugar que ya está físicamente marginado. Está mal comunicado con el resto de Cartagena, las viviendas están deterioradas, presenta un estado de conservación muy deficiente, en parte por su antigüedad, en parte pues por puro abandono, dan lugar a que se acentúe todavía más esa sensación de exclusión social, de aislamiento que la gente tiene allí. Y esto se traduce después en una pobreza estructural, sobre todo que se ceba con los más jóvenes. Ojo al dato, el desempleo afecta aquí al 70% de la población. No hay oportunidades laborales y esto crea y favorece el crecimiento de una economía sumergida. Luego, pues la entrada de drogas al barrio lo convierte también en uno de los principales puntos de venta en la zona de Levante. Además de todo esto, es un barrio muy castigado por la falta de un sistema educativo. El índice de absentismo escolar en este lugar está por las nubes. Más del 50% de la población de este lugar presenta analfabetismo funcional. O sea, no hace sino añadir más leña al fuego. Esta gente difícil lo va a tener para incorporarse con mínima dignidad al mercado laboral. Sigue perpetuando ese ciclo de pobreza, de marginación y de exclusión. Como está Lo Campano en la actualidad, aunque sigue siendo un barrio muy castigado, ha habido avances por el esfuerzo, como en otros casos, de estas asociaciones que forman los vecinos por grupos de apoyo y demás. Y a partir del 75 los vecinos empezaron a organizar, consiguieron muchísimas cosas, entre ellas pues mejorar las condiciones básicas de vida, y ahora pues ya tienen una escuela infantil, un consultorio médico, una biblioteca, varias tiendas, tienen hasta su equipo de fútbol, y todo esto lo han conseguido estas asociaciones y estos grupos de apoyo. Pero bueno, a pesar de esto, pues sigue siendo un barrio con dificultades. 655 habitantes, más de la mitad de ellos son menores de 30 años, y además tiene un índice bastante alto de natalidad, pero a la vez una tasa bastante bestia, como hemos visto, un 70% de desempleo. Y por eso solo una pequeña parte de ellos accede a cualquier tipo de formación profesional, estudios superiores, y al haber tan poquitos que acceden a esto, pues los demás obviamente tienen sus oportunidades laborales muy limitadas. Es un entorno muy difícil. Como digo, hay un sentir general de falta de confianza en el futuro, en las instituciones. Este lugar del que vamos a hablar ahora es Las Moreras, en Córdoba, y empezamos hablando de cómo se origina esto. Nos vamos a principios de la década de los 60. Córdoba vive dos grandes inundaciones que devastan varias zonas de la ciudad. En el 62 las lluvias provocan el desbordamiento de varios arroyos y esto causa daños muy graves a barrios como Las Margaritas, Huerta de la Reina, Cañero y el Marrubial. Pero es en el 63 cuando se lía del todo, las consecuencias son catastróficas, aumenta el caudal del río Guadalquivir y de otros afluentes. Esto hace que se desborde y que inunde diversas áreas, incluyendo el estadio del Arcángel y el aeropuerto. Deja un saldo de miles de desplazados y de postre el colapso de varios edificios. ¿Cómo responde el gobierno? Pues decide crear 3.000
albergues altamente provisionales en la ciudad, que se destinarían, por supuesto, a los afectados. De estos, 2076 se instalan en el Pago de los Aguijones, donde más tarde crecería lo que a día de hoy se conoce como barrio de Las Moreras. Ya desde el principio el barrio está compuesto por viviendas prefabricadas de 54 metros cuadrados, como estas que veis aquí, conocidas popularmente como las portátiles. Esto era una mera solución provisional, era un simple parche. Esta gente, los residentes de estas portátiles, no son reubicados hasta mucho tiempo después, en la década de los 70, cuando se ejecuta el plan especial de reforma interior, que ahora sí transforma la zona, construye 7 manzanas de viviendas sociales que se van entregando a lo largo de los años hasta 1994. Y así Las Moreras pasa de ser un asentamiento temporal con casitas portátiles a convertirse en un barrio consolidado. Pero ¿por qué es peligroso? Ha sido históricamente uno de los barrios más marginalizados de Córdoba. A pesar de la evolución general del área, me refiero a Córdoba, los problemas perpetuos de infraestructura que hay en este lugar, la pobreza general, se ceban con los residentes, mantienen al barrio en una situación muy crítica. Faltan, como en muchos casos que hemos visto, los servicios básicos, el mantenimiento básico de las viviendas, y esto, por supuesto, hace que esto se deteriore más deprisa. Deterioro generalizado del entorno, digamos, ya no solo las viviendas, sino pues aquí veis cómo está la cosa. Los edificios tienen grietas, tienen humedades, malos olores, especialmente en esas viviendas sociales que se construyeron en los 70, y además de esto se acumula la basura y esto crea problemas de plagas como ratas, cucarachas, y esto todavía agrava más la situación y el malestar de los residentes. El barrio se encuentra aislado de la ciudad, aislado por barreras físicas de otras zonas de la ciudad, y esto hace que la gente pues tenga un sentimiento de exclusión, como un no pertenecer a la mayoría. Mientras ellos ven como a pocos metros se levantan zonas edificadas mucho más acomodadas, Las Moreras se queda en ese estado perpetuo de pobreza extrema. Por supuesto, los jóvenes no tienen opción a empleo, no tienen oferta de ocio en esta zona, y claro, eso genera que situaciones de violencia en los que pues acaban por verte involucrado. Las familias viven mal, viven en condiciones precarias. Esto es un caldo de cultivo perfecto para ese malestar social que acaba creando pues ese hartazgo y un camino hacia la delincuencia. Y a día de hoy pues sigue siendo uno de los barrios más empobrecidos de toda Córdoba, con una renta media por habitante que lo sitúa de hecho entre los más bajos de la ciudad. Y aunque se construyen viviendas en los 70 y 80, una reforma urbanística, las viviendas están ya en condiciones deplorables. Todavía no tienen ascensores, tienen los techos y las paredes hechas polvo, hay problemas de accesibilidad general, tan destrozadas las viviendas, no hay oferta de ocio, como hemos dicho, y los poquitos comercios, los poquitos bares o sitios que hay no son suficientes para hacer atractiva la zona, para revitalizarla. Las pistas deportivas, que podrían haber sido un punto de encuentro para la gente joven, una posibilidad de ocio, están hechas polvo, están abandonadas, están deterioradas, sin ningún tipo de mantenimiento. Se ve agravado por la supuesta falta de recursos para mejorar la infraestructura de este barrio. Ven cómo los recursos se van a otros sitios, pero por allí no pasan. Esto hace que se creen plataformas vecinales como Morera se mueve, que intentan mejorar las condiciones de vida del barrio, de los habitantes, y presionan a las administraciones locales, a las administraciones también autonómicas, para que se coordinen y que destinen recursos y que coordinen los esfuerzos para hacer algo aquí. Y aunque hay muchos esfuerzos en positivo, sigue imperando ese sentimiento de fatalidad. Hay muchos habitantes que no tienen ya esperanza de que exista una mejora real en el futuro, se han rendido, han tirado la toalla. No hay trabajo, no hay vivienda accesible, hay demasiados obstáculos, ha habido mucha ocupación de viviendas, y esto ha sido una consecuencia directa de que no haya políticas públicas y sociales eficaces en estos lugares. Hoy en día es un barrio que todavía está castigado por la pobreza, por el abandono, por la exclusión. Según leo, ¿no? Como he comentado, según leía de entrevistas con los vecinos, pues no tienen mucha confianza en que la cosa vaya a cambiar. No es un barrio en sí de lo que vamos a hablar, sino de una zona dentro de un barrio. Se concentra todo en una pequeña área. Pues vamos a hablar de las casitas rosas.
en Valencia, que suena muy cookie, dicho así, lo de las Casitas Rosas. Para hablar de las Casitas Rosas, para hablar de este lugar, primero tenemos que hablar de la Malvarrosa, que es un barrio de clase obrera que está ubicado en el distrito de Pobles Marítims o Poblados Marítimos de Valencia. El barrio se empieza a desarrollar en el siglo XIX cuando la zona, que hasta ese momento era una zona agrícola, se transforma gracias a la influencia de Jean-Félix Robillard-Clossier. No sé cómo se pronuncia este señor, pero es un botánico francés que promovió la plantación masiva de malvas rosáceas en la región, de ahí la Malvarrosa. En 1848, el crecimiento del barrio comienza con la edificación de casas para las familias, en un principio a las que se dedican a la pesca, gracias a la proximidad con el Mediterráneo. Y a lo largo de los años ya el barrio va creciendo, se consolida, se crea un paseo marítimo y se construyen viviendas ya para los trabajadores de otros campos. A principios del siglo XX se introducen nuevas viviendas que respetan el canon estético clásico de la época y también una evolución bastante bestia del turismo gracias a la hermosísima playa de arena fina que atrae a muchas personas, locales y turistas. La playa de la Malvarrosa, famosa, pues bueno, de las más conocidas de Valencia. Esto pues constituye uno de los principales atractivos turísticos ya no solo de la zona, sino de la ciudad, sobre todo pues en esos meses de verano. Enmarcada por el paseo marítimo y la casa histórica de Vicente Blasco Ibáñez, que hoy es un museo, pues ahí es el lugar donde vamos. ¿Por qué es peligroso? Me preguntaréis, diréis, coño, nos has pintado aquí una imagen de puta madre, ideal para el turismo, no sé qué. Claro, sí, tiene una zona así, pero es que tiene otra zona asa. Tiene una cara oculta, la cara de la delincuencia, de la violencia, y desde hace varias décadas este, de hecho, ha sido uno de los barrios más conflictivos, más violentos, más peligrosos de Valencia, principalmente debido a los enfrentamientos entre bandas, clanes y narcotráfico. Y uno de los focos más peligrosos de este lugar es precisamente el lugar del que os hablo, conocido como las Casitas Rosas, un conjunto de bloques que se construyó en el 57 para realojar a los afectados por la Gran Riada de Valencia. Estos sitios tienen orígenes algo similares. Pues en origen era eso, una solución para una crisis habitacional. Las construcciones, que eran de una calidad muy baja, y el aislamiento geográfico de la zona hacen que poco a poco eso se vaya marginalizando y se convierta en un lugar propenso al crimen y a cierta degradación social. Son unos bloques, las Casitas Rosas, con 385 viviendas y que se han transformado con el tiempo en un supermercado de la droga. Hay fuerte presencia de traficantes, bueno, y consumidores, y también proliferan los ocupas, las peleas entre clanes, los ajustes de cuentas entre bandas, y eso por supuesto genera un ambiente insoportable de inseguridad constante. Los vecinos, según he podido leer, pues se quejan. Los trapicheos, la basura acumulada, las peleas, los gritos son el pan de cada día de la zona. Los que son más vecinos de toda la vida todavía creen que se puede defender el barrio, que se puede dignificar, se puede mejorar todo. También hay cierto sentir de tirar la toalla en otros, pero bueno, por lo que veo, lo que he estado leyendo, los más de toda la vida sí creen que la situación es salvable. Los conflictos estos entre bandas de traficantes se daban especialmente en áreas cercanas a la plaza del 7 de octubre, que este enero demolió el ayuntamiento de Valencia. Estos tiroteos, estos conflictos, obviamente ya no solo hacían difícil la convivencia, sino que el hecho de que el lugar salga en las noticias, de que se hable de este tipo de cosas, ponen en evidencia, nos pone ahí delante de manifiesto la inseguridad que todavía hay ahí comparado con otras partes de la ciudad, la inseguridad que siguen sufriendo esos vecinos, que han llegado a normalizar la violencia, a verla ya como algo normal, como algo que ya no tiene remedio, la violencia, las drogas, la suciedad. Muchos creen que la situación es salvable y no quieren abandonar la zona. Y bueno, hoy en día, ¿cómo está este lugar? Hoy en día vive, de hecho, una especie de contradicción. Por una parte tiene ese encanto costero, potencialmente turístico. Por otra parte, esta realidad de pobreza, de violencia en las calles más apartadas, más periféricas. Los turistas que visitan la playa de la Malvarrosa, por el ambiente, pues por lo bonito que es, rara vez se dan cuenta, rara vez conciben las auténticas guerras que se desatan a pocos metros de esa costa. Como en otros casos, hay esfuerzos por parte del ayuntamiento para mejorar la limpieza, la seguridad, vamos, el barrio en general, pero esto sigue siendo un lugar donde la pobreza, donde el narcotráfico definen el día a día. Y
esto es fuerte, en particular el fenómeno de los Airbnbs. Y diréis, ¿qué? Pues sí, esto es otro conflicto que se añade más, porque algunos turistas, algunos cachondos han puesto pisos de las casitas rosas en Airbnb y los turistas, pobrecitos, sin saberlo, pues se hospedan en esos pisos sin saber nada de la problemática local, ¿no? De hecho, se pueden ver hasta las críticas, ¿no? de esos pisos. Es una locura. Yo me quedé de piedra cuando lo estaba leyendo. En cuanto al futuro del barrio, pues está incierta la cosa, ¿eh? Francamente, las autoridades, los vecinos tienen opiniones divididas, opiniones distintas sobre la manera de afrontar la situación de este lugar. Unos piden que continúen las demoliciones de las casitas rosas que se iniciaron en el 91, pero otros prefieren que el lugar se renueve, respetando su historia, respetando sobre todo los derechos de sus habitantes. Y es un lugar donde hay una desigualdad social tan evidente en medio de este charco de mierda en el que, pues, por ese tipo de problemas se ha convertido la vida de esta gente. Es admirable que haya gente que todavía se quiera recuperar ese barrio, darle un futuro mejor y, ¿por qué no?, equipararlo con ese foco de turismo bien que tienen a escasos metros de distancia. Pero de momento lo que veis es lo que hay. Hay pobreza, hay droga, hay problemas sociales. Esto no se soluciona derrumbándolo. Esto se soluciona educando. Y esto ha sido el final. Contadme un poquito qué lugar os gustaría añadir, si tenéis alguno en mente para la secuela. Sé que es un tema muy morboso y me daba miedo enfocar esto desde la perspectiva del morbo, porque no era lo que pretendía. Intentaba, pues, hablar del lugar o de los lugares con el máximo respeto posible. Y nada, pues de nuevo, muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Os quiero mucho. Chaito, chaito.